Buenos días a todos. En el episodio anterior de esta serie sobre la historia de México, cubrimos la exitosa Guerra de Independencia de México contra España y luego brindé una visión general de los eventos importantes durante los primeros 100 años de existencia de México. Comenzaré el video de hoy con la intervención francesa en México que duró desde 1861 hasta 1867. A fines de 1861, los franceses bajo el gobierno de Napoleón el III optaron por invadir y ocupar por diversas razones gran parte de México hasta 1867. Esto es lo que sucedió. Durante 3 años, 1858 hasta 1861, los liberales y los conservadores en México habían librado una guerra civil llamada la Guerra de Reforma. Los liberales, bajo el presidente Benito Juárez, salieron victoriosos. Esta había sido una guerra civil que tuvo un costo inmenso en México en todas las formas imaginables. Se vio especialmente afectada financieramente y estaba en bancarrota o cerca de ella. Desafortunadamente para México, tenía deudas considerables con Inglaterra, España y Francia. Aunque al presidente Benito Juárez le hubiera gustado pagar estas deudas, no pudo por la situación financiera de México durante ese tiempo. Así, el 26 de junio de 1861, Benito Juárez instituyó una moratoria de 2 años en el pago de estas deudas. Algunos de los países que se vieron afectados por esta moratoria de 2 años fueron Inglaterra, España y Francia. Inglaterra, España y Francia estaban comprensiblemente disgustados cuando se enteraron de esta noticia. Las tres potencias europeas consultaron entre sí y decidieron que iban a participar en una acción unificada para presionar a México a pagar sus deudas. En octubre de 1861, las tres potencias firmaron la Convención de Londres. Este fue un acuerdo para que las tres potencias ocuparan el puerto marítimo de Veracruz en el Golfo de México, la mayor fuente de ingresos de México, hasta que México pagara. En diciembre de ese mismo año y enero del siguiente, tropas españolas, británicas y francesas comenzaron a desembarcar en Veracruz. Por supuesto, presidente Benito Juárez y su gobierno liberal no estaban contentos con esto. Sin embargo, hubo una facción en México que dio la bienvenida a esta intervención militar extranjera, los conservadores mexicanos. Los conservadores vieron la ocupación extranjera como una forma de debilitar potencialmente a la administración de presidente Juárez, lo que podría darles la oportunidad de recuperar el poder en México.
Al cabo de unos meses, Inglaterra y España llegaron a un acuerdo con México y regresaron a Europa. Pero Napoleón el tercero estaba interesado en la expansión territorial, por lo que decidió que las tropas francesas permanecieran, invadieran y ocuparan gran parte de México. Esta imagen muestra el alcance total de la ocupación de México por los franceses. Probablemente sea bueno saber que la intervención francesa está asociada con las celebraciones del 5 de mayo. Esto es lo que sucedió. El 5 de mayo de 1862, las fuerzas mexicanas lucharon contra las fuerzas francesas en la batalla de Puebla. Sorprendentemente, las fuerzas mexicanas salieron victoriosas y esta victoria se celebra hasta el día de hoy. El 5 de mayo a veces se confunde con el Día de la Independencia de México. El Día de la Independencia de México es en realidad el 16 de septiembre en conmemoración del 16 de septiembre de 1810, cuando el sacerdote católico Padre Miguel Hidalgo declaró por primera vez una rebelión abierta contra los gobernantes españoles. Por razones demasiado numerosas y complejas para entrar en esta presentación, los franceses decidieron invitar a Maximiliano de la dinastía de los Habsburgo a venir a México y ser su emperador. Maximiliano dudó al principio, pero finalmente decidió aceptar el trabajo y llegó a México en mayo de 1864. Sin embargo, en la primavera de 1867 estaba claro que las fuerzas imperiales francesas y mexicanas estaban perdiendo. Y en junio de ese mismo año, Maximiliano fue capturado, arrestado y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Su esposa, la emperatriz Carlota, logró vivir hasta 1927, aunque padecía una grave enfermedad mental y entraba y salía de la psicosis. Es una historia larga y compleja, pero para el verano de 1867, los franceses, una de las fuerzas más poderosas de la tierra en esa era, habían sido expulsados de México. Se dice que la expulsión de los franceses fue el segundo día de la independencia de México. A propósito, con el final de la Guerra Civil estadounidense en la primavera de 1865, aproximadamente 3,000 hombres estadounidenses se unieron a la Legión de Honor Americana, que sirvió en México del lado de los liberales y del presidente Benito Juárez para luchar contra los franceses y contra las fuerzas imperiales mexicanas. Su servicio se extendió desde fines del año 1865 hasta el asedio final en México en 1867. El Colonel George Earl Church había sido designado por Ulysses S. Grant como asesor del presidente mexicano Benito Juárez. Fue en la ciudad de Zacatecas
donde el presidente Benito Juárez vio en peligro su vida al verse rodeado por tropas enemigas. En ese momento, Colonel George Earl Church atravesó las líneas enemigas con su propio semental rápido, pudo llevar al presidente Juárez en ese semental y salir de la ciudad a un lugar seguro. Colonel George Church, Earl Church, permaneció en la ciudad para defenderse de las tropas imperiales. Al final de la guerra, el presidente Benito Juárez le otorgó al Colonel George Earl Church la medalla al valor por salvarle la vida. 10 años más tarde, después de muchas intrigas y maniobras, Porfirio Díaz se convirtió en presidente de México en 1876. Su presidencia se convierte en una dictadura que duraría 35 años. Este periodo de tiempo en la historia de México llegó a ser conocido como el Porfiriato. El término Porfiriato puede traducirse libremente como la era de Porfirio. Antes del reinado, antes del reinado de Porfirio Díaz, México, desde su independencia en 1821, había estado plagado con grandes deudas, tanto externas como internas, caos social, agitación política, especialmente en forma de numerosos golpes militares de su gobierno, repetidas intervenciones extranjeras, mucho de lo cual era militar, y una incapacidad para establecer y mantener la paz, el orden y el progreso. Principalmente debido a todo este caos e inestabilidad, México no estaba en la era moderna en comparación con muchos otros países y no era respetado por importantes potencias extranjeras. Pero Porfirio Díaz estuvo a punto de cambiar todo eso. La era del porfiriato fue muchas cosas. Un aumento en la infraestructura. Fue una época en que México incrementó dramáticamente su infraestructura. México aumentó su escaso sistema ferroviario de solo 500 millas a un sistema de mucho más de 12,000 millas. Creó una extensa red de telégrafos de más de 400 oficinas en todo México. Los sistemas de ferrocarril y telégrafo, ahora muy importante, ahora tenían conexiones con los Estados Unidos. Fue una época cuando se mejoraron las obras públicas. Fue una época en la que se mejoraron seriamente las obras públicas en la Ciudad de México y otras grandes ciudades. Se implementaron mejoras que incluyeron tranvías, aceras de cemento, calles pavimentadas, alumbrado público, alcantarillado, agua potable, etc. La calidad de vida en las grandes ciudades mejoró muchísimo. Era tiempo de fiestas para la clase alta. Fue una época en la que la Ciudad de México experimentó grandes avances en cuanto a eventos para la élite social. Los eventos de gala,
La ópera, el teatro, etcétera, les brindaban muchas oportunidades de ver y hacerse notar por personas importantes o de moda. Hubo un gran esfuerzo para tratar de inculcar un fuerte estilo europeo en la clase alta de la Ciudad de México. Fue una época en la que los ricos se hicieron mucho más ricos y los pobres mucho más pobres. Mientras los ricos bebían y cenaban con elegancia en la Ciudad de México, la gran mayoría de la población pasaba hambre e incluso moría de hambre. Fue una época en la que México por primera vez en su historia experimentó la paz, el orden y el progreso. Como resultado, era más creíble para las potencias extranjeras que ahora tenían más probabilidades de otorgar crédito a México e invertir allí. Era una época en que Porfirio Díaz gobernaba con un lema de pan o palo. Lo que esto significaba era que si cumplías con sus deseos, sería para tu beneficio. Si no, habría consecuencias nefastas y muy dolorosas. El apaciguamiento de la iglesia y los militares. Fue una época en la que Díaz pudo aplacar a la iglesia al hacer caso omiso de sus violaciones de la política y las leyes nacionales y manejar a las Fuerzas Armadas reduciendo su número. Dividir, rotar y conquistar. Fue una época en que Porfirio mantuvo el control dentro de su propia administración, poniendo a sus miembros unos contra otros. También, según consideró que la situación lo justificaría, rotaría a los funcionarios públicos en diferentes puestos para tratar de evitar que ganaran demasiado poder e influencia en sus trabajos. Entonces, dividir, rotar y conquistar era su forma de mantener el control. Finalmente, la dictadura de Porfirio brindó una gran estabilidad política que atrajo a su vez a inversionistas extranjeros, especialmente estadounidenses. Durante el porfiriato, la intervención económica estadounidense en México se había vuelto tan extensa que se ha descrito como una colonia económica estadounidense. De hecho, la intervención económica estadounidense en México se convirtió en un tema tan importante que había ciertos estadounidenses influyentes que tenían opiniones firmes sobre nuestra participación allí y el futuro de México. Bueno, aquí hay algunos comentarios sobre este tema de varios americanos importantes. El rico, poderoso e influyente editor de periódicos estadounidense William Randolph Hearst es citado durante este tiempo de intervención económica estadounidense diciendo: realmente no veo qué nos impide ser dueños de todo México y
administrarlo a nuestro gusto. El muy rico e influyente empresario estadounidense James Stillman. En 1876, James Stillman apoyó el derrocamiento del gobierno de México por parte de Porfirio Díaz. Aquí están sus pensamientos sobre México durante este tiempo. El pueblo de México tendrá que ser suplantado por otra raza, lo que se está haciendo gradualmente antes de que se pueda esperar un gran desarrollo allí. Y finalmente, la Oficina de Información de El Paso, Texas, produjo estos comentarios. El comercio es el arma, el brazo todopoderoso con el que hemos entrado en serio, con todas las perspectivas de éxito a nuestra conquista de México. Bueno, amigos, esto pone fin al episodio 4 de mi serie sobre la historia de México. Únase a mí a continuación para el episodio 5, que comienza con una discusión sobre la Revolución Mexicana que duró desde 1910 hasta 1920. Hasta entonces, que tengan un gran día.